La piel es un órgano muy importante para el diagnóstico clínico. Es una especie de lienzo donde múltiples enfermedades pueden poner sus trazos para ayudarnos en el enfoque diagnóstico. En muchas ocasiones la piel nos avisa sobre la enfermedad que puede tener el paciente. Y no es sensacionalismo. Desde diabetes mellitus, enfermedades hepáticas, enfermedades infecciosas, trastornos genéticos, enfermedades autoinmunes o enfermedades neurodegenerativas son capaces de dejar su impronta en la piel y por lo tanto a través de ellas es posible hacer un diagnóstico. Espera, que en el listado anterior me he saltado un grupo de enfermedades, entre ellas las enfermedades neoplásicas, que además son bastante peligrosas. Y es que algunos tipos de cáncer pueden dejar signos o lesiones en la piel que orientan muchísimo el diagnóstico. Sobre el signo de Leser-Trelat, una manifestación paraneoplásica de algunos tipos de cáncer, vamos a estar hablando en este video, así que quédate hasta el final. Mi nombre es Aníbal Barredo, soy médico internista y usted está escuchando el canal de la comunidad del embrión médico, una comunidad que está en varias redes sociales y que está dedicada a la creación de contenido para médicos, estudiantes y amantes de la ciencia clínica. De forma clásica se denomina signo de Leser-Trelat a la aparición de queratosis seborreica múltiple y masiva en la piel. ¿Cómo se ven estas lesiones en piel? Como esta. Y globalmente de esta manera. La historia corta es que cuando aparecen estos signos en la piel están relacionadas con ciertas neoplasias intraabdominales. Ese es el mensaje esencialmente. Pero la medicina clínica necesita de conocimiento, detalles y razonamiento. Y aquí en el embrión médico nos destacamos por eso. Así que vamos a hacer un análisis profundo de cuán útil puede ser el signo de Leser-Trelat y con qué tipo de cáncer podemos vincularlo. Era una fría noche de invierno cuando Leser y Trelat analizaron la aparición de ciertas lesiones en piel en pacientes con cáncer. La realidad es que estos dos personajes, Edmund Leser y Ulises Trelat, fueron capaces de relacionar ciertas lesiones en piel con la aparición de cáncer gastrointestinal en algunos pacientes. Leser, Edmund, en Polonia y Trelat en Francia, casi al mismo tiempo, pero separados totalmente. Y fíjense, digo de ciertas lesiones en piel, porque hasta el momento, al menos en la bibliografía que he consultado, no está muy claro si las lesiones que describía era una queratosis seborreica. Podría haberse referido a otro tipo de lesiones. Leser y Trelat hacen esta descripción en el siglo XIX, a finales del XIX. Y no es hasta el siglo XX que un médico reumatólogo de apellido Hollander describe los primeros 50 o 60 pacientes que realmente tenían una dermatosis seborreica y pudo demostrar que tenían algunos tipos de cáncer intraabdominal. Pero como Hollander no suena bien o no suena tan bien como Leser y Trelat, se quedó este nombre hasta la actualidad. Ahora vamos a la mejor parte del video. Vamos a ver qué tipo de lesiones en piel específicamente forman parte del signo de Leser-Trelat y qué neoplasias se relacionan con ellos. Pero antes, quiero recordarte que aquí en el embrión médico tenemos un canal de Telegram completamente gratuito donde subimos casos todas las semanas. Y te dejo el enlace en la descripción de este video. Si quieres aprender medicina, te invito a que nos sigas por allá también. La queratosis seborreica es una lesión, crecimiento o neoplasia benigna de la piel. Suelen ser máculas, pápulas y placas pigmentadas homogéneas y bien circunscritas con una pigmentación que varía de tonos claros a marrón, oscuro o negro. Las lesiones se describen generalmente como una textura cerosa, aterciopelada, agrietada o incluso pueden aparecer cuernos cutáneos sobre esta. Antes de seguir el video hay que aclarar que la queratosis seborreica puede ser una lesión benigna que puede estar presente en pacientes mayores de 40 años de forma normal sin traducir ningún tipo de enfermedad y que aparece principalmente en el pecho, la espalda, en el abdomen, aunque realmente en cualquier lugar donde haya piel puede haber una lesión de este tipo. Estás preguntando, bueno, y si es una lesión benigna, ¿cuándo podemos sospechar malignidad? Y esa es una buena pregunta. Resulta que en pacientes donde aparece de forma aguda y masiva, estamos hablando de un paciente que tiene muy pocas lesiones o ninguna, y de buenas a primeras se llena en forma de salpicadura, de gotas o de árbol de Navidad de forma simétrica en toda la espalda, en menos de un año se nubla literalmente de este tipo de lesiones de esta queratosis seborreica. Además, puede estar asociada a la aparición en un 20% de acantosis nigricans maligna, que es una hiperpigmentación y un engrosamiento de los pliegues y de las zonas intertrigo. Además, evidentemente, si tenemos un paciente que, además de la queratosis seborreica, tiene pérdida de peso, malestar general, anemia, síntomas gastrointestinales como
melena o sangramiento de cualquier tipo, entonces podemos sospechar que existe malignidad. Realmente es una valoración clínica bastante, digamos, subjetiva y basado en el pensamiento, el enfoque diagnóstico que tenga el médico. ¿Por qué les digo esto? Porque no hay un criterio específico, exacto, que pueda hacernos diferenciar entre cuando una keratosis seborreica es exclusiva, es representativa de malignidad y cuando no. Porque en algún momento yo pensé, bueno, digamos que le hacemos un análisis histopatológico, cogemos una muestra y ahí podemos encontrar algunas células que nos orienten hacia el diagnóstico de que estamos en presencia de un signo del S3A y que no es una keratosis seborreica benigna. Y resulta que no. O sea, que cuando aparece el signo del S3A y el paciente tiene un tipo de cáncer específico que se relaciona con esta aparición de las lesiones en piel, tiene la misma histopatología que cuando aparece en un paciente normal. Otro criterio pudiese ser, por ejemplo, que en un paciente muy joven, menos de 40 años, comienza a tener un gran brote o un gran número de esta keratosis seborreica. Y estoy dando todo este preámbulo porque existe un gran escepticismo en la comunidad médica para incluir el signo del S3A como una manifestación paraneoplásica cutánea. ¿Por qué? Porque existen una serie de parámetros que se llama postulado de Kurt, cosa que nunca me enseñaron en la universidad, en la escuela, que lo he aprendido recientemente, y que estos postulados de Kurt determinan, les dejo por ahí abajo el nombre también en la descripción del video, determina que un signo en piel, que sea, tiene determinados requisitos, digamos, para poder considerarse una manifestación paraneoplásica. Y si se dan cuenta, cuando lean los postulados de Kurt, disculpe que sea repetitivo, van a ver que no existen todos los criterios para considerar al S3A una manifestación paraneoplásica. Pero como todos estos criterios son muy cualitativos, depende mucho del contexto clínico de evaluación. A ver, vamos a hacer el ejercicio clínico completo. Supongamos que llega a nuestra clínica un paciente que tiene lesiones en piel, que nos impresiona que es una keratosis seborreica. Lo primero es determinar y descartar los diagnósticos diferenciales de este tipo de lesión específica. O sea, otras enfermedades que causan lesiones en piel que no son keratosis seborreica, pero que pueden confundirse. Aquí les dejo el primer comentario, un listado con algunas, pero te invito a que lo revises, que lo leas y que me dejes otros diagnósticos diferenciales de la lesión como tal. Pues estoy seguro que se te van a ocurrir muchísimo. Pero bueno, descartamos todo lo demás y determinamos que sí, que tiene una keratosis seborreica. En un segundo plano, pasamos a darnos cuenta que esta keratosis seborreica es masiva. O sea, que es un paciente que es menos de un año o que tiene menos de 40 años y tiene un gran número de estas lesiones. Entonces, ya estamos seguros del tipo de lesión. Tenemos que descartar otras enfermedades que no son neoplásicas, pero que pueden cursar, o que se ha escrito en la literatura, que pueden cursar con una keratosis seborreica masiva. Enfermedades como el eritroderma, el embarazo, el VIH, en pacientes post-trasplante, pacientes con lepra, la infección por papilomavirus o incluso en pacientes con COVID-19. Si ya tenemos que lo que estamos viendo son keratosis seborreica, que además se presenta de forma masiva, que no tiene ninguna de estas enfermedades, digamos, benignas, entre comillas, que pueden causar esta keratosis masiva. Y además el paciente tiene factores de riesgo y síntomas y signos que nos indican a que pudiese tener una neoplasia. Entonces estamos en condiciones de plantear el signo del S3A y buscar esa neoplasia, que aunque en mucha literatura solo se refieren al cáncer gastrointestinal, principalmente al cáncer gástrico, la realidad es que cualquier órgano intraabdominal puede cursar con un signo del S3A. Incluso otros órganos que no están intraabdominales, como la laringe, por ejemplo, o el cáncer de mama, o algunos tipos de linfomas que son más generales. Nosotros en la medicina tendemos a buscar cómo funcionan las cosas, una fisiopatología que sustente el análisis clínico de un paciente. Sin embargo, todavía existen muchos criterios divididos sobre por qué estos tipos de cáncer se pueden expresar con un signo del S3A. Y como siempre, cuando no encontramos una, digamos, explicación plausible, como sucede en la mayoría de los síndromes paraneoplásicos, le echamos la culpa a la citoquina y se supone que haya un descontrol de las citoquinas y de algunos factores de crecimiento que favorezcan esta keratosis seborreica en la piel. Y algo que quiero decir antes que termine el video también, sé que muchos quizás en los comentarios me lo pongan. La realidad es que es muy difícil que encontremos casos donde el médico ve un signo del S3A y hace el diagnóstico de la neoplasia. Por lo general,
se diagnostica el signo de Lesch en pacientes que ya traen ese diagnóstico de neoplasia. ¿Por qué? Porque puede ser un indicador tardío. Realmente no existen estudios amplios que demuestren en qué momento de la evolución de la enfermedad neoplásica de base puede salir este signo. Lo cierto es que sí ayuda. ¿Por qué? Porque imagínense usted que de una inspección grosera podamos ser capaces de diagnosticar un paciente, o al menos sospechar que tiene. Y creo que si eso nos orienta, nos enfoca hacia el diagnóstico, es bastante útil. Como no solo de diagnóstico vive el médico, de hecho vivimos de curar, de seguro estarás preguntando de cómo curamos a un paciente que tenga esta queratosis seborreica, estas lesiones en piel. La realidad es que se pueden remover las lesiones por separado, por la que más moleste, de todas las maneras posibles, con curetaje, con crioterapia, con cirugía convencional, con disecación, pero sí es realidad que el 50% de los pacientes desaparece o disminuye totalmente la queratosis masiva cuando eliminamos el cáncer de base. Hasta aquí el video de hoy, que ha sido bastante sencillo y un poco apurado, pero es que no quería pasar por alto este tipo de signos y síntomas que son los que me gustan a mí, los difíciles, los que no salen en los libros de textos convencionales. Así que si te gustó el video de hoy, o si quieres seguir aprendiendo la medicina que quizás no has aprendido todavía o no te enseñaron en la escuela, acompáñame aquí a seguir aprendiendo. Suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. Recuerda que la solución siempre es la más simple.